Bueno, cuando hice las predicciones de Chile, se me olvidó poner algunas poblaciones más, ¿vale? Entonces, voy a darlas aquí ahora mismo. Uno es Puerto Montt. En Puerto Montt veo que se van a producir sismos, terremotos, además maremoto. Cuidado. Los sismos son los siguientes. De punto 3 con profundidad de 124 kilómetros. De punto 7 a punto 3 maresimo con profundidades entre 127 a 129 kilómetros. De punto 5 con profundidad de 136 kilómetros. 3.7 a 4.0 máximo con profundidades entre 141 y 144 kilómetros. 4.2 con profundidad de 156 kilómetros. 4.4 a 4.8 máximo con profundidades entre 163 a 167 kilómetros. 5.0 con profundidad de 174 kilómetros. 5.2 a 5.5 máximo con profundidades entre 180 y 195 kilómetros. Y 5.7 con profundidad de 200 kilómetros. También se va a producir el sismo de 5.1 con una profundidad de 109 kilómetros, 5.6 con una profundidad de 98 kilómetros, 5.8 con una profundidad de 76 kilómetros, 6.0 con una profundidad de 50 kilómetros, 6.2 con una profundidad de 84 kilómetros, 6.5 con una profundidad de 29 kilómetros, 6.7 con una profundidad de 12 kilómetros y 6.9 con una profundidad de 84 kilómetros. También se van a producir terremotos. Son los siguientes: 7.0 con profundidad de 118 kilómetros, 7.2 con una profundidad de 107 kilómetros, 7.4 con una profundidad de 122 kilómetros, 7.6 con una profundidad de 139 kilómetros, 7.8 con una profundidad de 90 kilómetros. Además, cuidado, viene un 8.0 con una profundidad de 64 kilómetros. También viene un fuerte maremoto. 8.1. Profundidad 104 kilómetros a 80 millas de las costas de Puerto Montt. Va a haber tsunami con olas de hasta 30 metros de altura. Va a haber un mega tsunami. Cuidado, En esa parte de Chile, cuidado. Ese maremoto va a afectar a nivel mundial. Así que mucho ojo. Ya he dicho en muchos vídeos más o menos lo que tenéis que hacer, ¿vale? Creo que es en el de Costa Rica que di también información sobre maremotos, ¿vale? Échale ojo al video, al segundo video de Costa Rica, creo que es. Porque todo esto está grabado, ¿de acuerdo? ¿De qué tenéis que hacer? De subiros a una montaña que sea de una altura superior a la altura del maremoto. Como al principio no se va a saber de cuánto va a ser, es recomendable que en este caso 40 metros de altura, 35-40 metros de altura mínimo, ¿de acuerdo? Iros lo más arriba que podáis. En caso de que no haya montaña cerca, porque es costa y no tiene montaña por detrás ni nada, iros directamente a zonas de interior, ¿vale? Y así podréis salvar vuestra vida. Mejor perder viviendas, negocios, que luego, si tenéis seguro, podéis tener la suerte de que os paguen, ¿de acuerdo? Pero vuestras vidas no. Así que mucho ojo. Vallenar. En Vallenar creo que también se va a producir muy terremotos. Son los siguientes. 2.2 con una profundidad de 130 kilómetros. 2.5 a 3.4 máximo con profundidades entre 113 a 130 kilómetros. 3.7 con una profundidad de 126 kilómetros. 4.0 a 4.2 máximo con profundidades entre 80 y 88 kilómetros. 4.6 con profundidades de 67 kilómetros. 4.8 a 5.0 máximo con profundidades entre 30 y 39 kilómetros. 5.5 con la profundidad de 21 kilómetros y 5.7 con la profundidad de 16 kilómetros. También se va a producir sismo de 5.8 con la profundidad de 90 kilómetros y 6.0 con la profundidad de 71 kilómetros. También se va a producir otro terremoto de 7.0 con la profundidad de 136 kilómetros y 7.1 con la profundidad de 115 kilómetros.
Y ya vamos a terminar con Temuco. Cuidado en Temuco, ¿eh? Lo digo más por los terremotos. Empezamos por los sismos. 2.1 con una profundidad de 54 kilómetros. 2.4 a 2.6 para el sismo con profundidades entre 32 a 37 kilómetros. 2.8 con una profundidad de 16 kilómetros. 3.0 a 3.5 para el sismo con profundidades entre 80 y 99 kilómetros. 3.7 con una profundidad de 102 kilómetros. 3.9 a 4.2 para el sismo con profundidades entre 121 a 137 kilómetros. 4.4 con una profundidad de 159 kilómetros. 4.6 a 4.8 para el sismo con profundidades entre 170 y 189 kilómetros. 5.0 con una profundidad de 196 kilómetros. 5.2 a 5.5 para el sismo con profundidades entre 190 y 194 kilómetros y 5.7 con una profundidad de solamente 4 kilómetros y medio. La misma precipitación de 5.9 con una profundidad de 43 kilómetros, 6.5 con una profundidad de 72 kilómetros y 6.7 con una profundidad de 6 kilómetros. También va a haber un 6.9 con una profundidad de 2 kilómetros, así que mucho cuidado. También se va a producir terremotos, son los siguientes: 7.0 con una profundidad de 110 kilómetros. 7.2 con una profundidad de 82 kilómetros. 7.4 con una profundidad de 67 kilómetros y un 7.6 con una profundidad de 90 kilómetros y un 7.8 con una profundidad de 42 kilómetros. ¿De acuerdo? Y va a haber mucho peligro de gran destrucción y ocurrirá en horas de madrugada. Así que mucho cuidado. Bueno, aquí os dejo las predicciones olvidadas de Chile. Así lo vamos a llamar. Hasta ahora.